Gracias, Rafael. Bueno, a mí me gustaría empezar con algunas palabras introductorias. Estamos en un segundo foro nacional temático de debate. El primero tuvo lugar hace un par de semanas en la ciudad de Toluca. Y yo creo que eso nos debe dar pauta para extender, por lo menos lo hago a manera personal, una muy cordial felicitación al Colegio Nacional de Economistas, a su presidente, el diputado Cano Vélez, por la iniciativa que ha tenido desde hace ya un año para tratar de promover estas ideas adicionales alrededor de un nuevo proyecto de desarrollo para el país. Creo que todos los que hemos observado esa labor del colegio tenemos que reconocer que tiene una actividad como nunca había tenido. Sí, yo creo que el colegio estaba un poco haciendo una vida un tanto, llamémosle sedentaria, y ahora tiene una vida muy activa y así ha sido reconocida. En la coyuntura por la que pasa el país y el mundo, con un muy bajo crecimiento económico, crisis, recesión, contracción, la no salida de la crisis anterior, la recuperación en W, con un horizonte lleno de incertidumbre, porque eso es el elemento dominante en estos momentos, a mí me parece que la voz de los economistas era no solamente necesaria, sino tal vez indispensable. Y eso es el objetivo central de estos foros, que culminarán, espero yo, con una conclusión, unas relatorías, y que de aquí salga algo que pueda ser discutido a nivel nacional de modo más activo. Creo que la convocatoria del colegio ha sido muy exitosa, lo vimos en la sesión inaugural, lo estamos viendo en el desarrollo de estos foros temáticos, en donde hay participación plural de gente del gobierno, del Banco de México. Lo iba yo a asimilar al gobierno, pero me hubieran regañado, del gobierno, del Banco de México, de instituciones de desarrollo, de los medios académicos, de economistas en general. Creo que tenemos que resaltar esa convocatoria muy amplia, muy activa y muy exitosa del colegio. Ahora, todos estamos de acuerdo, y así ha sido reiterado aquí y en infinidad de ocasiones, que el crecimiento económico de México en las últimas décadas ha sido mediocre. El ingreso per cápita ha permanecido prácticamente estancado, y tenemos que concluir de modo muy claro que nuestra economía se ha rezagado, nos guste o no nos guste, del comportamiento de la gran mayoría de los otros países de América Latina. A mí algo que me impacta mucho es que BRIC se escribe sin M. Hace 10 años la formación de un grupo de países emergentes, como el que se formó entre Brasil, Rusia, India y China, no hubiera sido posible concebirlo sin la presencia de México. Y sin embargo, BRIC se escribe sin M. Las razones de todo esto son muy complejas y muy difíciles de analizar en un evento como este. Yo voy a pecar de simplista, porque en mi calidad de miembro destacado de la RENATA, que es la Reserva Nacional de Talentos, o sea, paréntesis, desempleado, uno puede decir muchas cosas que antes no podía uno decir. Para mí, la razón fundamental del por qué este crecimiento mediocre, este rezago frente a otros países de América Latina y de otros lugares del mundo, es que durante este periodo más reciente hemos privilegiado, como nota destacada de la política económica, la estabilidad macroeconómica y el combate a la inflación. Y se nos olvidó que el objetivo central de la política económica fue, es y debería ser
el fomento al desarrollo económico y a la generación de empleo. A mi juicio, uno de los retos fundamentales que tenemos y que este foro seguramente recogerá de modo relevante, perdón, ya estoy casi saliendo. A mi juicio, repito, este foro recogerá de modo muy relevante en que debemos volver a la prioridad fundamental, es decir, alentar el crecimiento económico y la generación de empleo por encima de la concentración en preservar la estabilidad y combatir la inflación. Creo que fue Keynes quien dijo que no existía en la historia económica del mundo un ejemplo de país exitoso en donde no estuviera la presencia de un Estado activo, promotor y prudente. En México no lo hemos tenido recientemente. De un Estado altamente intervencionista, obeso, como lo tuvimos en el año de 1982, cuando teníamos 1.155 empresas del gobierno de todo tipo, de fábrica de bicicletas, de pantalones de mezclilla, y a mí siempre me encanta mencionar el hecho de que en aquellos años de 1982 el gobierno llegó a tener hasta un cabaret, un antro como se llama ahora. Pero lo interesante del asunto es que ese antro es el único antro en el mundo que perdía dinero. Entonces, de ese Estado que cometió sin duda excesos, hemos pasado a un Estado débil, flaco, que no tiene instrumentos adecuados para impulsar la actividad económica. Nos pasamos, como nos ha pasado a lo largo de nuestra historia económica en distintas ocasiones, del péndulo. De un extremo nos fuimos al otro extremo. Y yo creo que los extremos, como dicen en la cultura maya, no son el mejor lugar para prosperar. Ahora, yo quisiera destacar que las tres mesas que nos congregan este día llevan como etiqueta común la del Estado promotor, la reforma financiera para el fomento económico, el fomento a las actividades productivas y el fomento al campo. Es decir, claramente se subraya de que lo que estamos hablando es un Estado promotor. Aquí ya sabemos, aprecio mucho la coordinación de Luis Orsini. Trabajamos juntos en distintas ocasiones. Nos dio una lata para la convocatoria a esta reunión a Alfredo Phillips, a Suárez, Dávila, a mí, que bueno, ya verdaderamente lo soñábamos. Sí, ahí vamos a estar, no te preocupes, y vamos a cumplir con los tiempos. Por cierto, yo no vi a qué horas empecé. Tengo 4 minutos nada más. Ya ves, por andarme distrayendo, Luis. A mí me toca hacer algunos comentarios sobre el papel de la banca comercial en el desarrollo económico. Aprecio mucho las consideraciones del señor Robles Miaja, creo que hizo una presentación muy sólida, casi me convenció. Casi. Yo creo que vale la pena recordar que en los últimos 30 años la banca en México ha sufrido una profunda transformación. Es impresionante lo que ha pasado en México en los últimos 30 años. De una banca privada en manos mexicanas que cumplía razonablemente bien con su función social. Pasamos a la nacionalización bancaria en septiembre de 1982. Obviamente no se me olvida, yo era el secretario de Hacienda. De esa decisión política y casi seguramente equivocada, pasamos unos años después a la privatización bancaria, con graves problemas, con un altísimo grado de discrecionalidad por parte del gobierno.
en donde el criterio que se utilizó para vender los bancos fue básicamente el que quien pagaba más, como si se tratara de un coche o una mercancía, olvidándose de que se trataba de un servicio público. Y claro, se vendió la banca a gente que en ocasiones no sabía ni qué era hacer banca, sobre todo banca comercial. Viene la crisis del 94-95 y nos fuimos al rescate. Rescate por parte del gobierno que nos costó, no sé, alrededor del 20% del PIB. En donde también hubo muchas lagunas, muchos hoyos negros en el manejo por parte de la autoridad y del sector privado, y un número enorme de actos de corrupción. Y poco después pasamos a la extranjerización de la banca. Hoy 85% de los recursos bancarios más o menos están en manos extranjeras. A mi juicio es el peor error en la historia económica de México el haber permitido la extranjerización de la banca. Yo nada más quisiera decirles que de los 15 países más importantes del mundo, México es el único que ha permitido que la mayor parte de su banca pase a manos extranjeras. El único. Ahora, yo voy a seguir un poco lo que nos dijo el señor Robles Miaja. La banca en México está saludable, bien capitalizada. A ver, ya son 4 minutos. 3 minutos. 3 minutos, me voy rápido. Bueno, la banca en México está saludable y bien capitalizada. En la crisis del 2008-2009 salió bien librado, y esto es algo que hay que destacar. Fuimos uno de los pocos países en donde la crisis financiera global no afectó al sistema bancario mexicano de una manera notable. Su tasa de utilidades es bastante satisfactoria. Fíjense que en las láminas que presentó el señor Robles Miaja no presentó la tasa de utilidades. Es bastante considerable. Y Eliseo Suárez Dávila nos recordaba cómo en algunas ocasiones lo que se gana aquí en México representa el 20%, 25% de la utilidad de la oficina matriz a nivel global. Yo he visto por ahí algunos testimonios del presidente del BBVA que dicen, hombre, en México nos va re bien. Gracias a las utilidades que obtenemos en México podemos tolerar pérdidas en el país de origen. Perdón. Las comisiones que cobra la banca en México, y conste que no digo la banca mexicana, digo la banca en México, las comisiones que cobran son con frecuencia superiores a las que se cobran en sus países de origen. La justificación de ello pues no parece muy convincente. Su cartera, y aquí voy a diferir un poco porque pues el manejo de las cifras, yo manejé cifras durante muchos años y sé cómo se manipulan. Su cartera, a mi juicio, se concentra en tenencia de valores gubernamentales, crédito al consumo y crédito hipotecario. Su apoyo a las actividades productivas es mediocre. Existe una alta aversión al riesgo porque todavía queda un poco la herencia de la cultura del no pago del 94-95. El diferencial entre las tasas de interés activas y pasivas es enorme, tampoco con una justificación muy amplia. Eliseo Suárez Dávila ya mencionó, y yo lo repito, que ocupamos uno de los últimos lugares en la canalización del crédito a la producción. Ahí andamos junto con Burkina Faso. Y algo debe tener Burkina Faso que hasta Gaddafi se quiere ir para allá. En los últimos años han proliferado otros intermediarios financieros no bancarios, y sobre ellos lo que digo simple y llanamente es que la regulación y supervisión es débil, lo cual puede conducir a sorpresas inconvenientes. Retos importantes, voy a mencionar nada más 3 en aras de que me queda 1 minuto, Luis.
Minuto y medio, ¿no? Uno, avanzar en el proceso gradual de mexicanización de la banca en México, a través de la colocación de parte del capital de los bancos en la bolsa de valores. Me parece que esto se puede hacer sin mayores problemas. 2. Alentar una canalización del crédito bancario más acorde con las necesidades nacionales. Aun cuando suene a nostalgia, revisar la posibilidad de implantar cajones de crédito a sectores prioritarios. Las autoridades financieras del país, Hacienda, Banco de México, Comisión Bancaria, podrían empezar a pensar en esta posibilidad. En este sentido, hace un par de semanas se pronunció en este mismo sentido de alentar una canalización más eficiente de los recursos a las actividades productivas, un grupo denominado el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, agrupado alrededor de la UNAM, y del cual somos miembros destacados varios de los que estamos en esta mesa. Ese grupo se pronunció de buscar, alentar la forma de que la banca en México canalice mayores recursos a las actividades fundamentales del país. El financiamiento bancario a la producción es un componente esencial en el proceso de desarrollo económico de cualquier país. En México, en los últimos años, hemos padecido la ausencia de esta palanca del desarrollo. Con una banca que no presta y una hacienda pública que no recauda lo suficiente para apoyar a la actividad económica, el camino del progreso se antoja más difícil. Muchas gracias y perdón por el exceso de tiempo.